Métodos comparativos para el análisis financiero. El análisis financiero es una técnica o herramienta que mediante el empleo de diferentes métodos de estudio permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia. Forma parte de un sistema o proceso de información cuya misión es la de aportar datos que permiten conocer la situación actual de la empresa y pronosticar su futuro. Para poder comprender los estados financieros descritos es necesario utilizar métodos diseñados y específicamente para explicar, por medio del análisis, todos los datos que se presentan dentro de ellos, con la intención de que los diferentes usuarios de los mismos puedan tomar decisiones racionales y adecuadas. Ortiz en el 2006 define el análisis financiero como un proceso que comprende recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo de porcentajes y tasas que sirven para evaluar el desempeño de la entidad, lo que ayuda de manera importante a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. Para llevar a cabo lo anterior es necesario el uso de métodos matemáticos aplicables a las herramientas de análisis. Estos agrupan una serie de formulaciones y relaciones que permiten examinar e interpretar adecuadamente el comportamiento operativo y financiero de una entidad en un lapso determinado. Los resultados obtenidos son significativos y útiles para la toma de decisiones respecto a la necesidad de inversión o de financiamiento en la empresa. En un estadio, elegimos una perspectiva para ver el espectáculo. En las finanzas, las perspectivas son los métodos para visualizar el desempeño de una empresa. El objetivo del módulo es formular en los estados financieros el cálculo mediante el método comparativo para interpretar variables financieras en su estructura porcentual y cambios de un periodo a otro. Dentro del contenido del análisis del método financiero comparativo encontramos el método vertical, tanto en su cálculo como en su interpretación. El método horizontal, cálculo e interpretación. Castaño y Arias en el 2016 afirman que el análisis financiero integral se define como un proceso que interpreta y estudia la situación económico-financiera de un ente económico, no solo desde el punto de vista de los estados financieros, sino de manera completa, conceptualizada y estructural. En detalle, el análisis financiero integral en cuanto a técnicas financieras comprende dos tipos: vertical y horizontal, es lo estructural, y de indicadores financieros, señalado por diferentes autores a través de los documentos científicos y libros de la materia. El método vertical permite conocer la estructura de los estados financieros para un tiempo determinado y sus tendencias. Y el método horizontal analiza liquidez, rentabilidad, endeudamiento bajo una mirada de sano equilibrio financiero. El método comparativo tendrá entonces dos perspectivas, vertical y horizontal, con su cálculo e interpretación. El método vertical es un método útil para conocer la participación de un concepto dentro de un conjunto. Para ello se da el valor del 100% o global y se determina el porciento relativo de cada parte. La aplicación de este método es muy amplia, ya que se puede aplicar a diferentes conjuntos dependiendo de lo que se quiera analizar. Por ejemplo, se puede analizar a los elementos del costo para saber cómo se integra el costo de producción y qué elementos del costo tienen mayor peso dentro del costo total, o bien en el grupo del activo circulante para conocer el renglón que tiene mayor peso en este grupo del activo o cómo se integra con respecto al activo total. Tenemos la integración de un costo
Tres variables: mano de obra, materia prima y gastos indirectos de producción. Cada una con su valor, se sustituyen los valores, se eleva el porcentaje y tenemos los resultados que podríamos inmediatamente ubicar. La materia prima como el concepto más importante, 70.18, mano de obra 21.05 y gastos indirectos de producción 8.77. Cada uno de estos valores con respecto al 100%. Al integrar la materia prima, estamos constituyendo la partida más importante, estamos determinando y especificando. En este caso, los administradores deberán establecer cuidado con los costos de los diferentes materiales que se utilizan y formularán estrategias para buscar reducir el costo de materiales con un cambio de material de la misma calidad y a menor precio. El análisis vertical determina la importancia de la distribución de los activos, pasivo y capital contable y las cuentas con respecto al estado de resultados, las ventas. Esto permite determinar la equidad de cada cuenta y detectar diferentes necesidades financieras y operativas. En el análisis vertical de los estados financieros se busca responder a la pregunta: ¿qué tanto representa cada cuenta dentro de un total respectivo? El cálculo se da en dos pasos. Dividamos la cuenta que se quiere determinar entre su total respectivo y lo multiplicamos por 100. Cuando una partida muestra un número negativo, el porcentaje correspondiente presentará un resultado negativo. En la cuenta de evaluación de instrumentos que presentaremos del capital contable para la empresa en el balance general de Kimberly-Clark al 31 de diciembre de 2014, podemos establecer este valor negativo. Estos 105.032 representan un decrecimiento del 1.5. Hagamos un ejemplo del método vertical para el estado financiero, balance general. Trabajaremos con el 2017, 16 y 15. Primer valor entre el total respectivo. Cuenta eje activo. F4 para que fijemos la columna E y el renglón 16, que es la cuenta eje total respectivo, total global, activo. Haremos lo mismo para cada año, cambiar la columna, ahora es la columna G, fijamos con F4 y hacemos lo mismo para el año 15. Al momento de que el resultado no nos da el 100% en el total activo, estamos detectando un problema en la fórmula. El activo nos queda calculado por cada una de las partidas. Pasemos al pasivo y determinemos la cuenta eje, ahora total pasivo. Fijamos nuevamente el valor, total pasivo, fijamos con F4, F4 y bajemos el resultado. Método vertical para balance general, nos falta el estado de resultados, el total respectivo, cuenta eje, es el capital contable. Calculamos. Noten ustedes que al momento de que tomemos el total pasivo y capital hay un error, no debemos de considerar este cálculo, dado que tomamos como 100% el capital contable.
Resultados para el capital contable que puedes observar, pasivo y activo. Interpretación del año 2014, donde podemos ya establecer una redacción con vocabulario financiero y contable que nos permitiría dar un informe de los resultados en el método vertical para el balance general. Resultados que acompaño a este material para que te sirvan de base cuando quieras interpretar el ejercicio que estamos haciendo año 15, 16 y 17. Es el momento de calcular el método vertical para el estado de resultados. Y aquí el estado de resultados tendrá su cuenta eje en el capital, en las ventas, y fijamos por lo mismo el 100% las ventas. Lo dividimos entre sí mismo y ponemos F4 para calcular el resultado. Tenemos el resultado del vertical para el estado de resultados. Balance general y estado de resultados, método vertical. También una redacción que te va a servir en la posibilidad de tu ejercicio de interpretación. Método horizontal. Rojas en el 2016 afirma que el método horizontal de análisis financiero, llamado también aumentos o disminuciones, consiste en comparar conceptos homogéneos de los estados financieros a dos fechas distintas, con el objetivo de localizar diferencias y analizar el comportamiento de las cifras de un periodo a otro. Algunas reglas que podemos observar son: número 1, los estados financieros a comparar deben pertenecer a la misma empresa. 2, los renglones a comparar deben ser conceptos homogéneos y haber utilizado las mismas reglas de presentación y evaluación en ambos periodos para cumplir con el requisito de comparabilidad. Número 3, el periodo que abarquen los estados financieros debe ser igual, trimestral, anual o mensual. De hecho, el flujo de efectivo se arma a partir de la comparación de dos estados financieros y la obtención de las diferencias. Este método no solo se aplica a estados financieros básicos, sino que puede ser de utilidad en estados secundarios financieros y en información de un departamento en particular o de un producto. También se puede utilizar para información financiera y administrativa, porque cada variación obtenida debe ser analizada en cuanto a las causas que provocaron su incremento o decremento. Es por eso que es muy amplio para usuarios internos utilizar este método, quienes tienen toda la información operativa de la empresa para analizar, por ejemplo, el por qué el aumento o disminución de las unidades vendidas, o el incremento a costos, o los materiales utilizados en la fabricación. Para la obtención de aumentos o disminuciones se toma como cifra base la más antigua, ya que la cifra reciente es la que se está comparando con la anterior para definir si hubo un aumento o una disminución. Como ya mencioné, ningún método ni vertical ni horizontal es suficiente. Hay que realizar una interpretación convenientemente aplicando varios de los métodos, lo que permitirá al analista obtener conclusiones más acertadas. El análisis horizontal consiste en la variación absoluta y relativa de cada cuenta, cuentas de activo, pasivo, capital o resultados, de un periodo a otro, determinando crecimientos o decrecimientos, es decir, determinando el comportamiento específico. El objetivo del análisis horizontal es determinar qué tanto representa un cambio de un periodo a otro.
Veamos el siguiente cálculo con los pasos específicos. Para calcular la variación absoluta, el valor de cada cuenta en el segundo periodo menos el valor en el primer periodo. En el ejemplo que podemos visualizar, encontramos el 2010 con $900 y 2009 con $800. Variación absoluta es el cambio en $100. Incremento. Paso número 2, calcule la variación relativa, es decir, divida este valor entre el primer periodo y el primer periodo es 2009. Entonces los $800 dividimos la variación absoluta de $100 entre 800, que es el valor de 2009, para obtener al multiplicar la variación relativa 12.5%. El método horizontal determina variaciones de cada cuenta, causas y consecuencias, variaciones que deben ser evaluadas, contrametas, eficiencia y eficacia, porque el análisis horizontal debe complementarse con dos, análisis vertical y razones financieras. Ejemplo 2015 y 2014 de Kimberly Clark de México, con sus resultados, variaciones absolutas y relativas, pero hagamos el ejercicio ahora en Excel de la variación absoluta y relativa. Determinemos primero el activo, año 17 y 16, aquí tengo dos comparaciones para ver la tendencia. Absoluta ya determiné, primer año 2017 el efectivo por 4,674 menos 7.461.000 por el año 2016. Sacamos el resultado y hagamos el primer cálculo. La variación absoluta entre el año antiguo. Aquí hay un decremento al 37.4. Hacemos lo mismo para el 16-15. Y determinamos la relativa dividiendo el valor entre el año anterior. Calculamos y obtenemos los resultados de cada partida por el activo. Podemos hacer nuevamente las fórmulas o copiar, dado que la fórmula es repetitiva, voy a copiar y bajaremos los resultados en forma rápida. Pasamos los resultados para el capital contable. Y obtenemos el método horizontal para el balance general de Kimberly Clark por los años 17-16, 16-15. Resultados que podemos visualizar. Mucha interpretación nos permiten estas cifras con una gran posibilidad. Ya hemos determinado entonces método horizontal para el balance general, redacción de interpretación del año 15 y 14 como un ejemplo base de punto de partida con vocabulario técnico, contable y financiero. Estado de resultados, método horizontal. Ya hemos calculado 15 y 14 en este material. Hagamos la prueba en Excel y determinemos la misma operación. Sacamos la diferencia. Aquí hay un error. Listo. Y el cambio operativo. Este cambio entre el año más antiguo, sacamos para el año siguiente otro incremento de ventas y el valor entre el año antiguo.
Resultados del método horizontal para el estado de resultados Kimberly-Clark por los años 15, 16 y 17. Interpretación de esos años 15 y 14, de los cambios que sucedieron en el 15-14 de nuestro material, y un ejemplo para confirmar tu aprendizaje, la parte parcial del balance, estado de resultados, con los resultados que vas a obtener en el cálculo correcto. Acompañamos los términos de nuestro glosario que se incrementan a los dos anteriores materiales, términos como análisis financiero integral, método vertical y horizontal que hemos compartido en este material. Bibliografía. Somos como enanos a los hombros de gigantes, podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura.